Estamos viendo la serie Profecías acerca de Jesús y su cumplimiento. Dentro de esta serie hoy tenemos esta profecía. Usted la puede colocar allí después de esa serie, le puede colocar entre comillas. Y la siguiente es: sería rechazado entre los hombres. Amén. Sería rechazado entre los hombres. ¿Cómo le suena a usted eso? Sería rechazado el cumplimiento del Señor entre los hombres, amados hermanos. Entonces, estamos hablando del Señor y su cumplimiento, de esas profecías acerca del Señor y su cumplimiento. Sean todos bienvenidos a este tiempo, y las personas que nos están acompañando hoy, que están a través de estos medios, a través de este canal. Bendecimos las vidas de ustedes. El Señor bendiga sus vidas, levante sus vidas espirituales, y que hoy el Señor, a través de su palabra, sea ministrando nuestros corazones, alumbrando nuestras vidas. Amén. Dígale al Señor allí: háblame, Señor, ábreme el entendimiento, que yo pueda hoy ver en las Escrituras grandes verdades, y que pueda irme hoy con el sello de tu presencia, de tu palabra sobre mi vida, porque sé que en mi vida se manifestará ese fruto de tu palabra, como lo dice, al cual al 30, al 60, al 100 por uno. Esa palabra dará fruto en mi vida, Señor, en mi diario vivir, para mi vida en proceso de santidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Una profecía aproximadamente, permítame aquí, 740 años aproximadamente antes de Cristo, a través del profeta Isaías, el Espíritu Santo de Dios sobre el Señor Jesucristo se declaran esta palabra, el cual usted y yo pues hemos leído muchas veces Isaías 53, donde el título es del versículo 13 en adelante, es sufrimientos del siervo de Jehová, del capítulo 52. A partir de allí, el versículo 13, capítulo 52, el título en la Reina Valera dice sufrimientos del siervo de Jehová. Pero entonces vamos a leer el capítulo 53, versículo 3, que es el cual donde se declara esta profecía acerca del Señor Jesús, donde habla de que sería rechazado entre los hombres. Versículo 3, amén, ¿estamos allí? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres. Bueno, creo que usted, las veces anteriores le he dicho a usted, coloque ahí una raya, una flechita, donde usted pueda colocar ahí ese cumplimiento de esa profecía. Va a colocar entonces en esa flechita, va a colocar CP, o cumplimiento de esa profecía en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, versículo 11. El cumplimiento de esa profecía 740 años después, fíjese, aproximadamente 7 siglos. Capítulo 1, versículo 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Ok? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Tengan ahí entonces los dos textos de los cuales
eh, estamos nosotros hoy enfocando esta serie del cual se dice sería rechazado entre los hombres. Isaías 53 nos permite a nosotros, amados hermanos, ver que sobre el Señor Jesucristo, ese sufrimiento, el cual declara todo ese sufrimiento, todo lo que iba a padecer. Si usted puede ver el versículo 13 para entrar en contexto, capítulo 52, dice que aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto. Está hablando del Señor Jesucristo, mi siervo. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado, dice, de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó de su camino, por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice los comentarios: despreciado, desechado, menospreciado. Dice: el profeta ve por adelantado el odio y el rechazo de la humanidad hacia el Señor o hacia el Mesías y siervo, quien no solo sufrió abuso exterior, sino también profunda aflicción interior por la falta de gratitud y respuesta por parte de aquellos a quienes vino a salvar. Dice que en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, como en este capítulo 53, estamos acabando de leer, se profetiza tan clara y plenamente que Cristo debía sufrir, amados hermanos, y luego entrar a su gloria. Ciertamente en el versículo 10 dice que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Era necesario que el Señor, el siervo de Dios, el siervo sufriente, padeciese, sufriese, fuera molido, fuera abatido. Dice en el versículo 4, la última parte: y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Hermano, en ninguna otra parte del Antiguo Testamento declara profundamente y declara y relaciona
la vida y el sufrimiento doloroso, horrible, que el Señor iba a padecer cuando llegara y se hiciera hombre aquí en la tierra y visitara su pueblo, visitara su casa, visitara su propiedad, porque la tierra que había formado, los cielos, todo lo que había formado, aún el hombre le pertenecía y le pertenece solo a Dios como creador, amén, de la nada, y le pertenece solo a Él. Dice que experimentado en quebranto para ser nuestro perfecto sumo sacerdote. ¿Recuerda usted la ocasión anterior, el jueves anterior, que hablábamos de qué? De que Él sería sacerdote como Melquisedec. Y era necesario, hermano, que aún fuera experimentado en quebranto para ser ese sumo sacerdote. Esa oveja sin mancha, ese sacrificio tenía que ser perfecto. Ese sacrificio tenía que ser agradable al trono de Dios, que es santo, santo, santo. Y que cuando los hombres de alguna otra manera sacrificaban animales, era agradable delante de Dios. Pero los hombres tenían que volver otra vez a sacrificar, porque no era perfecto ese cordero. Aunque cuando ese cordero se exigía de tal manera que cumpliera unas normas, pero el único cordero verdaderamente que cumplió y que fue agradable a los ojos de Dios fue el Señor Jesucristo. Jesús tenía que sufrir personalmente nuestro dolor. Amén. ¿Cuánto lo dice que Él tenía que pasar el dolor que nosotros verdaderamente, hermano, tendríamos que sufrir por causa del pecado? Aún antes de conocer a Cristo, por causa del pecado, hermanos, tuvimos que padecer mucho y muchas cosas por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice la Escritura que la dádiva del Señor es vida, ¿qué? Eterna. Pero muchas veces nosotros, antes de conocer a Cristo, enredados en el mundo, en la esclavitud del pecado, aún sabiendo las consecuencias del pecado y lo que practicábamos, hermano, vivíamos en esa naturaleza y no queríamos salir de esa naturaleza. Aun cuando sufriéramos, aun cuando viéramos la situación allí, aun cuando estuviera frente de nosotros la situación, hermano, como que cada vez nos gustaba más sufrir más y estar ahí en esa condición de esclavitud, porque esa era la naturaleza de nosotros antes de conocer a Cristo. Pero una vez conocimos al Señor, nuestra vida fue, amén, lavada, rescatada, limpiada, comprada con el precio más alto de su sangre preciosa, y nos hizo hijos para la honra y la gloria del Señor. De ahí en adelante, yo no le puedo decir a usted, y usted tampoco me puede asegurar, que usted no ha tenido sufrimientos en esta vida. Creo que sí lo ha tenido, y creo que ha tenido más sufrimientos, porque ahora es cuando, hermano, está la santidad, está la naturaleza del pecado luchando en contra de lo que Dios, hermano, hizo en nosotros, que fue colocar su Espíritu Santo y la santidad en nuestra vida. Y sufrimos aún por eso. Sufrimos aún y somos rechazados muchas veces por eso. Ahora yo quiero leer Isaías 53. Ahí mismo Isaías 53, en otras versiones, por ejemplo, en la traducción lenguaje actual dice: todos, dice, lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlos, lo despreciamos y no le tuvimos en cuenta. Eso era usted, nosotros, todos. ¿Cuántas veces de alguna u otra manera rechazamos la oferta de salvación?
¿Cuántas veces si Dios nos permitiera recordar, cuántas veces le dijimos no a la persona? Quédate con ese papelito mejor. ¿Cuántas veces le cerramos a la gente? ¿Cuántas veces escuchamos que llegaban e inmediatamente iban a abordarnos? Y hermanos, los compañeros, los amigos, la misma familia, y muchas veces, hermanos, rechazamos nosotros, cerramos la puerta. Cuando ahora se predica, y la persona que ha tenido la oportunidad de predicar las buenas nuevas, el evangelio en la calle, y cuando se va en frío a ese lugar, a un parque, a un sitio, y se aborda a una persona, si tú le abordas a esa persona y le hablas de cualquier otro tema, posiblemente te coloque una buena charla y tendrás una buena charla larga y amena. Cualquier otro tema. Pero cuando le anuncias el nombre de Jesucristo y anuncias el evangelio y le anuncias el pecado y le dices que tienes que arrepentirse y le anuncias a aquella persona la condición de su pecado, inmediatamente vas a obtener rechazo inmediato, una repugnancia. Inmediatamente vas a sentir que algo pasa cuando comienzas a pronunciar el nombre de Jesucristo, o cuando comienzas a confesar la palabra sobre aquella condición de aquel hombre y su estado ante Dios y lo que Dios piensa de nosotros. Y entendemos eso, que un día éramos nosotros así, de esta manera. La Biblia, Dios habla hoy, dice en Isaías 53, que los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Pero me gustó esta versión, Nueva Biblia Viva, y lo dice de esta manera: todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado, dice aquí en esta versión, al más amargo sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo, pisoteado en el camino. Mire cómo dice, tremendo esta versión, hermanos. Le vuelvo a repetir: todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo ignorábamos y lo considerábamos como harapo, pisoteado en el camino. ¿Quién puede mirar y de qué forma puede mirar a alguien un harapo, un trapo pisoteado en el camino? ¿Usted recogería un camibuzo bien sucio? ¿Usted se lo llevaría para la casa, lo lavaría y haría de él una nueva prenda? Fíjese que eso Dios hizo con nosotros. ¿Qué éramos nosotros, hermanos? Un harapo que no daba a nadie, no daba ni un centavo por nosotros, la gente, hermanos. Cuando se sentaban con nosotros era porque teníamos dinero, cómo gastarle trago, de otra forma hacer una fiesta, y ahí sí se sentaban y ahí sí se compartían. Pero cuando no teníamos nada en los bolsillos, cuando no éramos nada, cuando estábamos en problemas, nos ignoraban totalmente. Eso éramos nosotros, hermano. Y eso tuvo que el Señor presidir, pasar por toda esa situación. Pero el cumplimiento después de 740 años, cuando dice: a los suyos vino, en Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Permítame decirle, en la palabra de Dios para todos, dice que vino al mundo que le pertenecía. Cuando habla lo suyo vino, es ese mundo que le pertenecía. Tierra, mundo, la gente, todo le pertenecía a él, porque era de su propiedad. Él había hecho todo para la honra y la gloria de él. Todo le pertenecía para su contentamiento. Cuando Dios hacía de cada día, Dios veía que todo lo que había hecho era bueno para el contentamiento de su gloria, de su honra. Dice la PDT que vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. La Nueva Biblia Viva dice que vino a este mundo que es suyo y los suyos no le recibieron. La Nueva Traducción Viviente, ese mismo Juan 1:11, dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Hay un comentario que dice: a pesar de que Cristo creó el mundo,
La gente que creó no lo reconoció. Aún la que Dios escogió para preparar el resto del mundo para la venida del Mesías lo rechazó, pese a que todo el Antiguo Testamento hablaba de su venida. Lucas capítulo 19, versículo 14. Dice la palabra: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando Dios está aquí hablando de aquel pueblo, habla del pueblo de Israel, el pueblo amado, el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él preparó en el desierto, el pueblo que Él probó en el desierto. Él venía a su pueblo. El pueblo conocía a través de las escrituras todo lo que hablaba de su venida, pero no le conoció, no le reconoció. Dice que los suyos vino. Esa es la palabra en el griego idioi. Permítame, es una raíz del cual viene esa raíz primaria que quiere decir, o esa palabra también despreciar, o esa palabra desechado, pero también es esa palabra que quiere decir desestimar, abatir, despreciable, tener en poca estima, poco vil. O también lo puede relacionar con la palabra basá, con Z. Dice, la primera referencia a lo suyo corresponde al mundo de la humanidad en general, mientras que la segunda corresponde a la nación judía, a la nación de Israel. Nuevamente le digo, la primera referencia a lo suyo corresponde al mundo de la humanidad en general, mientras que la segunda corresponde a la nación judía. Ahora, los suyos en el sentido más estrecho, sus íntimos, su propia familia, sus propios amigos. Entonces dice, es probable que aquí esta palabra haga referencia al pueblo judío, el pueblo elegido al que Cristo fue enviado primero. Mateo capítulo 15, versículo 24. Vaya conmigo, por favor. Sería rechazado entre los hombres. Mateo 15, 24. Dice, él respondiendo, Jesucristo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa ¿de quién? De Israel. ¿Recuerda usted este momento, este contexto de aquella mujer que llegó a la casa ahí de este hombre y había llegado a aquella región y clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia, dijo, mi hija es gravemente atormentada por un demonio? El versículo 22. Pero dice la palabra que Jesús no le respondió palabra, o sea, la ignoró, hermanos. Y acabamos de ver que esa parte de ignorar, eso como que no me molestes. Como que disimuladamente la desechó. Como que, escucha lo que pasó allí, hermanos. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjese, los discípulos ¿de quién? Del Señor, hermano. Fíjate, falta de amor, ¿no? Fíjese cómo nosotros somos tremendo nosotros. Él respondiendo, entonces ahora sí dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjese usted lo que dice aquí. Entonces ella vino, la actitud que tuvo esta mujer
y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Dios sabía qué es lo que iba a pasar, hermanos. Y Dios ya sabía la respuesta de esta mujer en la omnisciencia de Dios. Pero era necesario que pasara esto, porque ahí estaban aquellos hombres, aún sus discípulos, respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, acepto. Sí, Señor, estoy de acuerdo con usted. Sí, Señor. Recuerden la actitud que ella está. ¿Cómo está aquella mujer? Hermano, está postrada, hermanos. Permítame yo hacerlo aquí. Está postrada delante del maestro. Y ella está diciendo: Señor, socórreme. Y el Señor le está respondiendo de esa manera. Ahí están aquellos hombres fariseos, ahí están aquellos sacerdotes, los hombres de la ley, ahí están. Y sus discípulos. Pero aquí está aquella mujer, y el Señor respondiendo de esta manera. Ella dice sí, ella no lo niega. Ella no se contrapone al dicho del Señor. Ella acepta que aún puede ser desechada allí por el mismo Dios. Ella acepta que puede ser aún ignorada por el mismo Dios presente allí. Ella acepta la condición aún de su pecado delante de Él. Pero aún dice a aquella mujer, añade: los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso hizo algo en los cielos, hermano. Esto estremeció los cielos, hermano. Esto estremeció el trono de Dios, hermano. Porque usted cree que cuando hablaba el Señor Jesucristo, no estaba Dios ahí, no estaba el trono de Dios mirando a su propio Hijo, que Él es el que le indicaba aquellas palabras. Aún Él decía: yo no soy el que hablo por mi propia cuenta, es mi Padre. Yo hablo las palabras que coloca mi Padre. Desde el trono de Dios estaban saliendo aún estas mismas palabras, amados hermanos. Esta mujer contesta: y entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es que tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue ¿qué? Sanada desde aquella hora. Qué cosas tremendas que Dios nos permite pasar, amén. Dice que en un sentido más amplio todo el mundo queda incluido aún en esta palabra cuando se habla a los suyos y los suyos. No solamente nomás el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ahora la respuesta del hombre al acercamiento del Altísimo al ser humano fue que se negó a reconocerlo y se negó a recibirle. Fíjese que si usted ve este momento, este contexto aquí, este momento, hay como una negación del Señor al recibirle a aquella mujer cuando Él no responde. ¿Cuántas veces el Señor quiso acercarse a nosotros y cuántas veces nosotros, hermanos, con la misma actitud, tal vez, la misma forma, e ignoramos y le desechamos, le despreciamos, le ignoramos y nos negamos? Dice: no es el mundo natural el que se negó a aceptarlo. Escuchen,
No es el mundo natural el que se negó a aceptarlo. El rechazo y la rebelión emanan de los corazones humanos, de usted y yo. Hermano, no es la naturaleza, no rechaza. La naturaleza sigue obedeciendo, y más que nosotros, hermanos. Aún los mismos animales, todo lo que Dios creó, aún las estrellas que Él llama a cada una por su nombre, dice. Tremendo. Todo lo que está por fuera de este planeta, todo lo que está por fuera de este sistema solar, todo lo que puede haber en otros sistemas solares, el infinito, el universo, todo lo que está constituido, todo lo que está llamado por Dios y creado por Dios. Pero los seres humanos que fuimos creados en esta tierra, hermanos, somos los que rechazamos, o de una manera hemos rechazado aquel hombre que dice la Escritura en Ageo capítulo 2, vaya conmigo, capítulo 2, versículo 6, Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Porque todo le pertenece, hermano. No hay nada que Dios no obre. Lo que Dios quiera hacer en la soberanía de Él. Dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero usted ve que contrasta la palabra deseado de todas las naciones, contrasta, ¿no? Miren cómo así, hermanos. No ha habido en la historia hombre más rechazado que el Señor Jesucristo. Pero también déjeme decirle que no ha habido en la historia de la humanidad hombre más amado que el Señor Jesucristo. Ningún Dios ha sido amado de tal forma como nuestro Dios ha sido amado, deseado por las naciones, el deseado de las naciones, amados hermanos. Pero también en la historia nunca ha habido tanto rechazo a este Dios grande, a este Dios sublime, a este Dios que es 3 veces santo, a este Dios que está en su trono, pero que este Dios que descendió y que envió a su Hijo Jesucristo por usted y por mí a morir en una cruz del Calvario por toda la humanidad. Pero la gente no entendió el propósito, la gente no reconoció, la gente negó, la gente lo desechó, la gente lo despreció. Lucas capítulo 23 versículo 18. Lucas capítulo 23 versículo 18. En la palabra de Dios para todo, permítame leerla. Dice: pero todos ellos gritaron a una voz: mátenlo, dejen libre a Barrabás. ¿Recuerdan ustedes este momento? ¿Qué salía del corazón de estos hombres? ¿Qué emanaba del corazón de los seres humanos, hermanos? En cuanto a Dios, en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a la humanidad, en cuanto a la naturaleza de su santidad, hasta el punto de decir: mátenlo, y aún dejen al otro vivo por causa de este. Dice la Nueva Traducción Viviente: pero un gran clamor surgió de la multitud, y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Juan emplea el término conoció para abarcar más el entendimiento intelectual, más que el entendimiento intelectual. El fracaso de no querer conocer a Dios es una bancarrota, amados hermanos. Es el rechazo voluntario de Dios y el repudio de su justicia.
En vez de recibirle en adoración, le recibieron con odio, al punto de llevarlo, su mismo pueblo, a la muerte, a un madero, a una cruz. Y no como un rey que llegara a su nación y que le recibieran con honores, que le recibieran con flautas, con fiestas, como cuando se recibía aquel rey cuando visitaba y nuevamente se volvía para una nación o su nación de propiedad. Alababan al rey. Dice, aquí tenemos la tragedia de un pueblo que había sido elegido y preparado para una tarea y que se negó a cumplirla. No hay duda de que el rechazo consumado de la mejor y más elevada revelación de Dios se originó en los líderes de Israel, a quienes Juan describe en general como los judíos. Lucas capítulo 4, versículo 28 y 29. Por favor. Ahí mismo en Lucas, vaya usted por favor, capítulo 4, versículo 28 y 29. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Recuerdan ustedes el contexto? Cuando él leyó, estaba en la sinagoga, y cuando él lee lo que está escrito en el profeta Isaías, y él lee ese momento, tocaba leer ese momento, era ese momento especial, estaba todo, hermano, para el cumplimiento, para que el mismo Señor, cuando leyera la escritura, hermano, él aún, cuando terminara de leer y enrollando el libro, y dice la escritura en el versículo 20 que él, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso el versículo 28 termina diciendo: al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera. La versión Nueva Traducción Viviente, en este versículo, dice de la siguiente manera: al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto, lo ataron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio. Todo se estaba cumpliendo al pie de la letra de lo que decía Isaías 53, hermanos. Todo se estaba cumpliendo en la vida del Señor, era necesario. La palabra de Dios para todos nos dice este mismo versículo: cuando escucharon eso, todos en la sinagoga se enfurecieron tanto que se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo, lo llevaron a la cima del cerro donde estaba construido el pueblo para tirarlo desde allí. Eso le sucedió a Jesús hace mucho tiempo, hermanos, hace 2000 años, pero aún sigue sucediendo. Lucas capítulo 17, versículo 25. Estamos viendo el cumplimiento de esa profecía. Lucas capítulo 17, versículo 25. La Nueva Traducción Viviente lo declara de esta manera: pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. La versión La Palabra dice: pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente de hoy.
El versículo 24 dice: porque el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Donde todo mundo le va a reconocer ahora sí, donde todo mundo le va a conocer, donde toda rodilla se doblará delante de Él, donde muchos aún tendrán que huir delante de la presencia de Él, porque la gente tendrá conciencia de lo que les espera, hermanos. La gente, este evangelio será predicado por todas las naciones, dice la Escritura. Y es necesario que este evangelio sea predicado por todas las naciones, porque la gente no tendrá excusa, hermano. No tendrá excusa delante de Dios de que alguna de otra manera Dios hace con el hombre para que sea salvo, pero el hombre siempre está rechazando, el hombre siempre está menospreciando, el hombre siempre está desechando, el hombre siempre está rehusando a la palabra de Dios. Ahora déjeme decirles, muchos dicen que son de Cristo, aunque no le reciben porque no dejan sus pecados ni permiten que Él reine sobre ellos. Pues Jesús dijo, Juan capítulo 5 versículo 43, lo que Él mismo dice de Él. Juan capítulo 5 versículo 43. Dice la Nueva Traducción Viviente: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me rechazan, me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. ¿Ve lo que Él mismo está hablando de Él? Juan capítulo, ahí mismo, Juan capítulo 12 versículo 48. Versículo 48 en la Reina Valera. El mismo Señor dice de esta manera: pero todos los, el que me rechaza, la Reina Valera del 60, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. La Dios habla hoy. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último, hermanos. ¿Está claro? Y está muy claro, hermanos, que el que desprecia, que el que rechace a Él y sus palabras, sus mandamientos, hermano, la misma palabra que ha dicho, esa misma palabra le condenará a la gente, hermanos. Pues Él no vino a condenar a nadie, hermanos. Él vino a buscar lo que se había perdido. La gente solita, hermanos. Recuerden lo que pasó en la cruz del Calvario con estos dos hombres. Jesús nunca le dijo a aquel hombre que le despreció y le desechó, porque lo desestimó, la última oportunidad que este hombre tenía en su vida, la oportunidad más preciada de entrar, hermano, con pasaje directo al trono de Dios, al trono de gracia, y ser salvo por la gracia de Dios, porque merecía morir, porque iba a morir, porque iba a ser ejecutado, estaba siendo ejecutado. Aún su sufrimiento allí al lado del mismo Señor Jesucristo, el mismo sufrimiento los tres estaban padeciendo, y aún ni eso le llevó, hermano, a reconocer que necesitaba de la gracia divina y el perdón de Dios. Pero el otro, hermano, reconoció, no la despreció, no le desechó. Y las palabras de aquel hombre, aun cuando no vemos ahí, perdóname,
Pero aquel hombre sí le dijo al otro: nosotros sí merecemos estar aquí por nuestras obras, por nuestras acciones, pero él no. Y Jesucristo, cuando escuchó las palabras de este hombre: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y no se vieron, no hubo un silencio, hermano. Inmediatamente las palabras del Señor Jesucristo, del cielo, del Dios, hermano, del trono de gloria, inmediatamente: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero nunca le dijo al otro hombre: desde hoy estarás en el infierno. Solito, hermanos, se fue para allá, aún sabiendo que en pocos minutos su alma iba a expirar de ese cuerpo, hermanos. Qué tremendo la naturaleza de nosotros los hombres, la naturaleza del pecado, la esclavitud a donde lleva al hombre. Lucas capítulo 10, versículo 16. ¿Sabe, hermano? Cuando yo estaba estudiando este tema, hermano, el rechazo, déjeme decirle que solamente voy por la mitad y quiero poner este tema delante de ustedes, porque no quiero terminarlo así como rápido y pasar la página y siguiente de la serie Profecía del Señor acerca del Señor Jesucristo y su cumplimiento. Quiero que veamos detalles, grandes verdades que la Escritura nos muestra, hermano, cómo sería rechazado el Señor por los hombres. Que de tal manera, hermanos, Lucas capítulo 10, versículo 16, dice la palabra de Dios: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que ¿qué? Y el que me desecha a mí, desecha al ¿qué? Al que me envió. La traducción lenguaje actual dice de esta manera: luego Jesús les dijo a sus discípulos: cualquiera que los escuche a ustedes, me escucha a mí. Cualquiera que los rechace a mí, me rechaza. Y la persona que me rechaza, rechaza también a Dios, que fue quien me envió. Entonces, hermano, ¿qué podemos nosotros decir en esta hora, hermanos? ¿Cuántas veces usted ha hablado de Cristo a otras personas? ¿Y cuántas veces te ha rechazado? ¿Cuántas veces ha sentido usted ese rechazo? Al punto de decir: uy, ya no predico más. No, esto está muy difícil, hermano. No, la gente es muy incrédula. No, hermano, la gente no quiere soltar el pecado. No, la gente no le escucha a uno, hermanos. Y entonces muchos se quedan allí y no vuelven a intentarlo otra vez. Pues no es de nosotros, hermanos. Sencillo. Cuando nos rechazan a nosotros, están rechazando ¿a quién? Al que nos envió. ¿Y quién es el que nos envía, hermanos? Si no es el Señor. De una u otra manera nuestra humanidad está allí, y eso es bueno que pase. Pero sobre esas cosas nosotros maduramos y avanzamos, y no nos quedamos allí, sino que seguimos y seguimos. Y si el uno nos cierra la puerta, hermano, llegaremos en cual momento en que uno dirá: hermano, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo sí creo, yo sí acepto tus palabras. Hoy reconozco a ese hombre que murió en la cruz del Calvario. Y vamos a tener aún contentamiento y gozo y alegría, porque eso es lo que esperamos siempre, que la gente esté recibiendo las palabras, las buenas noticias, hermano. Y eso sería buenísimo en cada momento y en cada lugar donde la gente pudiéramos y todos nos dijeran: sí, te recibo, uy, sí, hoy me convierto, sí, caen ahí tendidos al piso y se convierten a Cristo, hermanos. Y dime: ¿a dónde te congregas? Yo quiero ir, yo quiero hablar contigo, yo quiero saber más de ese Dios que me predicas. Pero naturalmente, hermanos, nosotros no encontramos la gente así, de esa manera. La gente que encontramos es el 90%, el 80% de la gente es ¿qué? Rechazo, hermano, rechazo total.
a la naturaleza divina de Dios. Y quiero, para dejar allí y poder proseguir con este tema, Lucas capítulo 9, el versículo 13, ahí mismo. Me perdía, me detenía un momentico a leer allí. El versículo 13, lea usted conmigo ese contexto, por favor. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: la gente que no cree, era el título. Dice, o es el título ahí en la traducción lenguaje actual. Dice: Jesús también dijo: habitantes del pueblo de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes. Y también les va a ir mal a ustedes los que viven en el pueblo de Betsaida. Si los milagros que hice entre ustedes los hubiera hecho entre los que viven en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que ellos habrían cambiado su modo de vivir. Se habrían vestido de ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Habitantes del pueblo de Cafarnaúm, ¿creen que van a ser bien recibidos en el cielo? Pregunta. No, sino que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Dice la traducción lenguaje actual, hermano. Esto es así, hermanos. Dejemos allí. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies, o si quiere estar arrodillado, 5 minuticos. Y medita por un momento, piensa. ¿Cuántas veces vino la palabra de Dios a tu vida? ¿Y cuántas veces la desechamos, hermano? ¿Cuántas veces la rechazamos, menospreciamos? ¿Cuántas veces Dios nos buscó? ¿De cuántas maneras Él hizo para buscarnos? ¿Qué situaciones colocó Dios ahí delante de usted para que entendiéramos el llamado, el propósito de que Dios estaba queriendo hacer con nosotros, la oferta de salvación, buscando lo que se había perdido? ¿Y cuántas veces, hermano, le dijimos no? ¿Cuántas veces le ignoramos? ¿Cuántas veces rechazamos aquel volante? ¿Cuántas veces rechazamos aquel hombre, aquella mujer, familiar, amigo, compañero? ¿Cuántas veces hasta lo hicimos enemigo? ¿Cuántas veces le insultamos porque nos hablaba la verdad? Porque nos enojábamos cuando nos hablaban la verdad, nuestra condición. Y no queríamos que nadie nos tocara el tema. Nuestra condición de pecado, nuestra naturaleza no nos permitía. Nuestra esclavitud al pecado, a este mundo. Pero Dios te tenía en su mente, en sus pensamientos. Y Él no desertó contigo. Dios nunca desertó con nosotros. Una y otra vez vino y te buscaba y colocaba situaciones. Mas nosotros, cabezones, mas nosotros en nuestra situación no entendíamos que era Dios quien nos buscaba. Pero hasta que llegó el momento, hermanos, y ya no pudimos más, y tuvimos que aceptar nuestra condición
nuestra maldad, nuestro pecado, y decirle a Él: perdónanos. Y decirle a Él: hazme nuevo, una nueva criatura. Dios nos amó de tal manera. Gracias, Señor. Porque a pesar de que muchas veces lo hicimos, tú persististe, Señor. Y como dice la Escritura, que hagamos nosotros, que roguemos aún a la gente, que vamos una y otra vez, y una y otra vez, una y otra vez. No importa cuántas veces aún te puedan pegar en la cara. No importa si nos maltratan. No importa si nos amenazan todavía. No importa si te causan violencia. Porque el que rechaza al Señor y sus palabras, rechaza a Dios. Padre, gracias por este tiempo y esta palabra, oh Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, oh Dios. Gracias. Porque como dice Isaías 53, Señor, varón de dolores, sufrido, el más horrendo sufrimiento, Dios, lo llevaste tú en la humanidad. Y padeciste, Señor, por causa de nosotros. Y llevaste todas nuestras maldades, nuestras iniquidades en tu presencia, en tu cuerpo, en tu humanidad, allí en la cruz del Calvario. Oh Señor, gracias. Recibe toda honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor. Gracias. A Él dale toda la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Y amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga.